Listo, entonces vamos a hacer un modelo de examen, vamos a hacer el ejercicio en la guía completa, es el 54. Es el último, así que más allá del número, es el último modelo de examen, es lo último que van a encontrar en la guía, es ese ejercicio, el genio del parkour. Bueno, vamos a leer, vamos a tratar de ir resolviéndolo de todos, colaboren, o sea, vayan siguiéndolo, no se queden con la explicación, o sea, cuando ven una clase tienen que tener hoja, calculadora, siguiendo todo lo que hacemos. Bien. Un genio del parkour se propone hacer una prueba que consiste en saltar desde una terraza de 4 metros de altura en forma horizontal, aterrizando en el suelo a una distancia de 6 metros de la pared, como se muestra en la figura. Para ello se concentra, toma carrera y corre con una aceleración de 3 metros sobre segundos al cuadrado y 0 metros sobre segundos al cuadrado durante la carrera hasta alcanzar la velocidad suficiente y saltar hasta llegar a los 3 metros estipulados. Suponer que la velocidad con la que salta de la terraza tiene solo componente en el eje X, porque es un salto horizontal, y analizar los siguientes puntos. Antes de resolver nada, lean. Se lee todo antes de resolver nada. No es, leo el primer punto, resuelvo, paso al segundo punto, resuelvo. Se lee todo y después empezamos a resolver. A. Realizar una representación pictórica. Colocar el sistema de coordenadas en la posición, acá me lo dicen, colocar el sistema de coordenadas en la posición donde se encuentra el chico cuando salta de la terraza. Y lo que me dice es que no podrás cambiar el origen del sistema de coordenadas una vez que lo hayas colocado, definido. ¿Cuáles son los objetos de estudio? Me pregunta, ¿cómo los modelizás? ¿Cuál es el marco de referencia utilizado para estudiar el movimiento? Bueno, ve. ¿Es necesario dividir en varias partes el análisis del movimiento del objeto de estudio? Esto es algo que tienen que escribir, van a tener que responder con una redacción, van a tener que escribir con palabras. En caso de contestar afirmativamente, explicar cuáles son los parámetros a tener en cuenta para tomar esa decisión. O sea, ¿por qué dividen o no el estudio en varias partes? C. Escribir los parámetros iniciales del objeto de estudio, posición inicial, velocidad de aceleración. De existir algún valor que no conozca, dejarlo como incógnita y completarlo luego del cálculo correspondiente. Lee con atención lo que pide cada punto para decidir en qué instante de tiempo comenzarás a analizar el movimiento de cada objeto de estudio. Escribir las funciones que representan el movimiento del objeto de estudio. Bueno, con los valores correspondientes. Averiguar la velocidad del muchacho en el momento que salta. Graficar todas las funciones en todo el recorrido, en un mismo gráfico, desde que comienza hasta que termina. Pregunta cuál es la velocidad al llegar al suelo y cuál es la distancia que recorre el muchacho durante la carrera para poder llegar con velocidad necesaria a realizar el salto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Primero hacemos un gráfico. Un gráfico une, digamos, una representación. Perfecto. Con algunos datos de lo que me dan, ¿no? Tenemos una terraza. Bien, ¿qué datos tengo? Que tiene 6 metros de altura. ¿6 metros? 4 metros de altura. Ya empezamos mal. 4 metros de altura. 4 metros de altura. ¿Qué más? Los 6 metros esos que vos decías, ¿de qué son? La distancia donde cae. Bueno, entonces va a caer acá. Pretende llegar con el salto. Acá. 6 metros. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? Tenemos la aceleración digamos, aceleración que tiene en la terraza, cuando agarra en la terraza. Bueno.
¿Dónde voy a poner eso? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde va a estar la aceleración? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo plasmo esa información? Yo la puse sobre la terraza, hasta Antes del el punto de origen. Bien. Bueno, vamos a hacer el muchacho corriendo. A ver, ya me dicen dónde poner el sistema de coordenadas, ¿no? Me dicen que el origen tiene que estar acá. El origen tiene que estar acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer un eje acá y otro eje acá. ¿Estamos bien? Bien. ¿Lo complicamos? ¿Vamos a complicar el asunto? Vamos a cambiar. Vamos a poner acá y vamos a poner esto acá. Y en metros, X en metros. Podría haberlo puesto acá y lo complicamos un poquito más. Está bien, vamos a dejarlo así. Bien. Entonces tenemos la aceleración del muchacho. Una aceleración. Que me dan el valor de esa aceleración, ¿no? Diciendo que tiene una aceleración de 3,0 metros sobre segundos al cuadrado. Me salió re grande. ¿Tengo algún dato más? ¿Alguna cosa más me da? Sí, que la velocidad inicial, en el momento que salta, es horizontal. Bien, entonces yo acá voy a tener una velocidad del salto, que va a ser así. Esta va a ser la velocidad no inicial, va a ser la velocidad con la que salta. Pero no puedo decir que esa vaya a ser la velocidad inicial. Claro, claro. Sí. ¿Por qué no puedo decir eso? Porque la velocidad inicial la tiene cuando empieza a correr. Claro, sabemos que ya viene con una velocidad, ¿no? Vamos a modificar esto. Vamos a transformar esto en posiciones dentro de un sistema de coordenadas. Entonces acá vamos a poner 6. No, perdón, acá. 6. Esto es la costumbre. Y ¿qué voy a poner acá? ¿Qué número voy a poner acá? ¿Menos 6 o más? ¿Menos 4 o más 4? 4 más 4. Porque decidimos que nuestro eje apunta para acá. Entonces acá va a estar el 4 positivo. Esto lo único que le agrega ahora es un poco más de complejidad. Pero va a haber ahí un compañero que decía que no sabía cómo hacerlo, que no cambia nada. Bien. Por lo tanto, acá va a tener una posición inicial, el muchacho este. No sabemos cuál es. Sabemos la aceleración que tiene, pero no sabemos cuán lejos está del origen en la terraza. Porque él lo que va a tener que hacer es hacer un cálculo, empezar a correr con una aceleración para poder llegar acá con la velocidad suficiente para poder llegar a esta a 6 metros de la base. Bien. Acá, y esto sí les va a pasar, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué pasa? Tenemos dos tipos de movimientos. Acá tenemos un movimiento rectilíneo con una aceleración en X, y acá tenemos un movimiento curvilíneo, tenemos un tiro oblicuo donde no hay aceleración en X. Entonces, yo no puedo hacer funciones de movimiento para todo, porque el movimiento acá y el movimiento acá es diferente.
no puedo hacer el mismo juego de funciones. Por ejemplo, no puedo tener una función de posición que al mismo tiempo tenga aceleración en x0 y al mismo tiempo tenga aceleración en x3. No se puede. En la misma función no se puede hacer eso. Entonces, como hay dos tipos de movimientos con dos aceleraciones diferentes, lo que vamos a hacer es dividir por tramos, en tramos, mejor dicho, vamos a dividir en tramos el ejercicio. De acá para acá va a ser un tramo, y de acá para acá va a ser otro tramo. Presten atención a esto. Va a estar dividido por tramos según el tipo de movimiento. Entonces, para que lo vean, vamos a hacer así. Un tramo y otro tramo. Tramo 1, tramo 2. Y ahora, para cada tramo, va a haber ¿qué? ¿Qué va a haber? Parámetros iniciales, funciones. Todo. Parámetros y funciones para el tramo 1. Parámetros y funciones para el tramo 2. O sea, eso que veníamos haciendo acá, bueno, hay que hacerlo para cada tramo. Entonces, empezamos con, vamos a hacerlo más chiquito todo porque vamos a empezar a necesitar más espacio. Vamos a hacer para el tramo 1 los parámetros iniciales. Y vamos a hacer las funciones correspondientes. Y después vamos a hacer lo mismo para el tramo 2. Para el tramo 2, los parámetros iniciales. Los parámetros iniciales ya sabemos. Posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial. En el tramo 2 va a haber lo mismo. Van a también tener parámetros iniciales. Pero van a ser del tramo 2. Bien. Empezamos a completar. Antes de empezar con las funciones de movimiento, empezamos a completar. A ver, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Bueno, parámetros iniciales del tramo 1. Posición inicial. No lo sabemos. No sabemos nada de la posición inicial. Vamos a hacer el vector posición inicial, capaz que nos aclara un poco. De I sí, la de I es 0. Ah, ahí está, claro. El vector posición inicial es este. Este va a ser el vector posición inicial del tramo 1 que yo estoy queriendo averiguar. Entonces, hay un componente que ya sé. Ya sé que ese componente es 0. Algo ya sé. Esto no lo sé. La velocidad inicial de este tramo. ¿Hay algo que sé? Es 0 en I. 0 en I. Nada más, ¿eh? ¿Cómo empieza la carrera? ¿Arranca del reposo? Claro, si no tenemos que pensar que viene corriendo eternamente. Empieza en algún momento a correr, por lo tanto la velocidad inicial. ¿Cómo? ¿Cómo decías? Que sería en X también 0. Exactamente, empieza del reposo, la velocidad inicial es 0. Fíjense que ya vamos completando un montón, ¿eh? Y acá, ¿qué aceleración inicial tiene? Es la aceleración que nos da Es el 0. problema. Muy bien, me lo dan. Tiene esta aceleración.
Desde que empieza tiene esta aceleración, hasta que llega acá, tiene esa aceleración. O sea que tenemos casi todo. Lo único que no tenemos es la posición inicial en X. Pero después tenemos todo. Vamos acá. Vamos a los parámetros iniciales del segundo tramo. A ver qué podemos completar. ¿Qué podemos completar? Tenemos la posición inicial del segundo tramo. O sea, el segundo tramo empieza acá. ¿Tenemos la posición inicial del segundo tramo? 0, 0. Totalmente. 0, 0. Perfecto. ¿Por qué? Empieza acá. Acá empieza el salto. Acá empieza el segundo tramo. Y el origen me dijeron que lo tengo que poner acá. O sea, que la posición la tengo. La velocidad inicial del segundo tramo, o sea, este vector que dibujamos acá. ¿Tenemos algo? ¿Tenemos todo? ¿No tenemos nada? ¿Qué tenemos? Es 0 en I. 0 en Y. ¿Y en X? No lo sabemos todavía, o sea, Muy saben o bien. no saben. Muy bien, muy bien. La aceleración del segundo tramo. 0 en X y menos 9,8 en Y. Positivo, ¿no sería? 9,8 positivo. Bien, 9,8. Claro, claro, sí, sí. Positivo. 9,8. Y el vector aceleración, ahí está. Ahí está el vector aceleración del segundo tramo. Positivo, porque decidimos, fíjense, apunta hacia abajo siempre. Bueno, ahora es positivo porque el eje también apunta hacia abajo. Bueno, no estamos tan mal como pensábamos. ¿Ven cómo ayuda esto? Cómo a veces se creen que esto, no sé, es decorativo. No, no, sin esto no se puede resolver nada. Una vez que se empieza a llenar, me doy cuenta que es lo que me falta. Ya mis ausencias me van a guiar hacia dónde tengo que ir. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Funciones de movimiento. De cada tramo, ¿no? Función de movimiento de cada tramo. Posición respecto del tiempo, velocidad en función del tiempo, aceleración en función del tiempo para cada tramo. Posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y aceleración en función del tiempo. Posición en función de t, velocidad x, velocidad de y en función de t, aceleración de x en función de t, aceleración de y en función de t. Y acá lo mismo. Posición en función de t, y en función de t, velocidad de x en función de t, velocidad de y en función de t, aceleración de x en función de t, aceleración de y en función de t. Bueno, y empezamos. ¿Qué va acá? La posición en X, que no la sabemos. No la tenemos, entonces la dejamos. ¿Qué más? Más 0 por tiempo. La velocidad inicial en X. Velocidad 0. inicial en X. Listo, no lo ponemos. ¿Qué más? Más 1/2 por 3 por tiempo al cuadrado. Metros sobre segundo cuadrado por tiempo cuadrado. Bien. Perfecto. En Y. ¿Qué va acá? Posición inicial en Y, que es 0. ¿Sí? Más velocidad inicial en Y, que es 0 por tiempo, queda 0. Y la aceleración en Y. Más Sí. 1/2 por 0 por tiempo al cuadrado, queda O 0. sea, hay que poner, o sea, borro esto, no hay que poner nada. Lo dejamos o ponemos esto. ¿Qué hay que hacer acá, en este caso? ¿Lo dejo así? ¿Lo dejo?
No, hay que poner que es 0. 0 metros hay que poner. Porque, ¿qué significa esto? Que la posición en I siempre va a ser 0 metros en el primer tramo. No puedo dejarlo vacío. El 0 es un valor en mi sistema de coordenadas. No es la nada. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que en el primer tramo la posición en I, a medida que pase el tiempo, siempre va a ser 0, va a ser constantemente 0. Pero 0 es un valor, hay que ponerlo, ¿no? Bien. Velocidad inicial en X. Cero metros por segundo. ¿Cómo 0 metros por segundo? ¿Acá qué va? Velocidad inicial en X. 3 metros por segundo cuadrado por tiempo. Ahí está. Está bien, entendido más yo. Listo, entendí más yo. La aceleración directamente por t. ¿Listo? ¿Acá qué va? Cero. Bien. Bien. Acá 3, que es la aceleración en X, y 0 en Y. Fíjense, está todo completo, menos lo que nos falta. Después completamos todo. Bueno, ahora vamos con esto. Posición en X, inicial en X. Me fijo acá. 0 metros. Y además tiene que acordar acá. 0 metros, listo, y lo ponemos. Después, ¿qué viene? Velocidad inicial en X que no lo sabemos. No lo sabemos. La velocidad inicial en X del segundo tramo tampoco la sabemos. No es la misma que esta. Digo, no es la misma. Acá nos falta la posición, acá nos va a faltar la velocidad. La posición la tenemos. Por T. ¿Qué más? Más un medio por 0 por tiempo al cuadrado. Listo, no lo ponemos. Acá. Posición inicial en Y. 0 metros, velocidad también 0, así que quedaría un medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. Bien. ¿Negativo esto? No, positivo. Bien. Bueno, acá. Velocidad de X. No la sabemos. ¿Algo más? No, Acá? constante. Queda constante, ¿no? Va a ser este tiro oblicuo, no hay ninguna T acá. No hay nada. Bien. Velocidad de I. 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Bien. La aceleración de X es 0. Y la aceleración de Y es 9 metros sobre segundos al cuadrado. Bueno. Podría haber sido peor. No estamos tan mal. Ahora, y recién ahora, vamos a empezar a resolver lo que me preguntaron. Lo digo una vez más, como lo digo siempre, como lo digo todos los años. Esto es la mitad del examen. Acá fue fácil. La parte es la mitad del examen. La mitad del examen consiste en plantear los parámetros iniciales, plantear las funciones de movimiento y encontrar los huecos que tenemos acá. Todavía nos falta para llegar a la mitad del examen. Y después empezar a responder. Está bien. Pasa que justo en este ejercicio, los huecos que nos faltan acá tienen que ver con las preguntas que nos hacen. Bueno, empecemos a ver, ¿qué podemos resolver? Tenemos esta incógnita y tenemos esta incógnita, ¿no? Tenemos esta incógnita y tenemos esta y esta que es la misma. Es esta de acá. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Vamos a ver acá arriba. A ver qué pasa arriba, a ver qué pasa en esta incógnita que me quedó acá.
Yo lo que no sé es desde dónde empieza a correr. No sé la posición inicial. ¿Conozco la posición final en el tramo 1? Sí, 0. 0, ¿no? Sabemos que llega a 0. Bueno, o sea que yo puedo igualar esto a 0 No para tenemos el encontrar, tiempo. pero me falta el tiempo. Esto lo puedo tener, porque ya sé que llega a la posición 0. Ahora lo que pasa es que no sé cuánto tarda en llegar a esa posición 0. Si yo tuviera el tiempo que tarda en ir de acá hasta acá, y sé la posición final, que es 0, que ya la conozco, ya está fácil. Despejamos y encontramos la posición inicial. Bueno, no falta ese tiempo. Profe, pero si en el momento que empieza a correr no sería el tiempo en 0, ¿Sí? entonces tenemos el tiempo. Y la posición final, entonces ya estaría si lo reemplazamos solamente el tiempo en 0. ¿Qué te queda si pones ese tiempo 0? No, te queda 0 porque multiplicas todo por 0. No puede La ser verdad. eso. Si vos pones 0 en t, te queda todo 0. Y la posición inicial no es. Y además, si vos pones 0 acá, todo este término se te va. Y seguís sin responder nada. Porque te queda acá 0 igual a 0. Y te quedaría que la posición inicial es 0. Y eso no puede ser, porque la posición inicial no es 0. Es acá la posición inicial 0. El instante 0 es el instante en el que empieza. Pero si yo evalúo, cuando yo evalúe esto en un tiempo, no es el instante de tiempo del que parte, es el instante de tiempo a donde llega acá. No se confundan con eso. O sea, por supuesto que parte de un instante 0, pero a mí lo que me interesa es el instante en el que llega acá, no el instante del que parte. Clarísimo es que sí. El instante inicial acá es igual a 0. Pero el instante acá, vamos a llamar instante 1, porque después acá vamos a tener otro instante. El instante 1, no sé cuánto vale. Ese es el instante que yo necesitaría saber para poder evaluar esta función y encontrar esa posición inicial que me falta. Bueno, de acá no lo puedo sacar, obviamente. Igualando la función de velocidad a 0, de velocidad en X. Porque La si velocidad arranca en el X, reposo tiene velocidad 0. pero si yo pongo velocidad en X acá, quiere decir que termina en velocidad X, en velocidad 0, no que empieza. Si yo acá pongo 0, lo que estoy diciendo es que un objeto empezó con velocidad 0, porque acá no lo pusimos, pero la velocidad inicial es 0. Lo que estaría diciendo es que un objeto tiene velocidad inicial 0, que es lo que está acá, que no pusimos, y la velocidad final también es 0. Eso estaría diciendo. Si yo igualo esto a 0, estoy diciendo que la velocidad final es 0. Sí, Y- sí, es verdad. Y si la velocidad final es 0, no salta. Se queda parado ahí en el medio del borde de la terraza. Lo que habría que saber es la velocidad final primero. Con la fórmula del tramo 2, ¿no? Con la función. Con la función del tramo 2. Bueno, pues vamos a ver eso, a ver lo que propones vos. La Vos lo que función querés saber es con qué velocidad llega acá, al final del tramo 1. Si yo conozco la velocidad con la que llega al final del tramo 1, que es la misma velocidad con la que empieza el tramo 2, Claro, esa era mi idea. Sí, sí. ¿no? Eso es lo que Sí, decir. sí. Si yo conozco la velocidad del salto inicial, si yo conozco la velocidad inicial del segundo tramo, es lo mismo que decir la velocidad final del primer tramo. Si yo conozco esa velocidad, la pondría acá, y ahí sí conozco el tiempo que le llevó llegar desde una velocidad 0 hacia esa velocidad. Una vez que conozco ese tiempo, es el tiempo este que está acá, es el mismo tiempo, que le lleva a llegar a la posición 0. Y ahí podríamos encontrar esto. Pero entonces primero tenemos que encontrar la velocidad final del tramo 1, que es lo mismo que decir la velocidad inicial del tramo 2. Entonces, vamos a pararnos en el tramo 2 para encontrar la velocidad inicial
del tramo 2, que no la tenemos. Claro, primero habría que sacar el tiempo en el que llega al suelo. Para conseguir, digamos, el tiempo y después reemplazarlo. Ah, no, pues es constante la velocidad. Vamos a poner acá, vamos a llamarle, bueno, vamos a ponerlo acá, el instante 2, que no lo sabemos. El instante en el que toca el suelo. ¿No? Tenemos el instante inicial 0, un instante 1, cuando llega al borde, lo conocemos, y después, de acá hasta acá, va a pasar un tiempo que tampoco lo conocemos. Nos falta ese tiempo. Claro, sí, sí, sí. Lo que hay que hacer es sacar primero el tiempo. Bueno, ¿y cómo lo sacamos? Y si sabemos que en la función de i en función del tiempo nos dice que 1/2 por 9,8 por tiempo al cuadrado es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? ¿Por qué no igual a No, ningún en cero? este Claro, igual momento, a 4, perdón. Es igual a 4. pero vieron lo que es la fuerza de la costumbre, ¿no? Claro, claro. La posición final en I, que yo podría poner acá, la posición final en I no es 0. La posición final en I es 4 positivo. ¿No? Si cae acá, está a 4 de I. Está a 6 de X y 4 de Y. Entonces, Exactamente. si yo igualo esto a la posición final de I, lo que tengo como incógnita es el tiempo que le lleva ir desde una posición inicial 0 hasta esa posición 4 final. Bien, vamos a hacer eso entonces. La posición final en I, cuando el instante de tiempo es 2 segundos, tiempo 2, es igual a 4. Por lo tanto, 4 metros es igual a 1/2 por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por el instante 2 al cuadrado. Bueno, es cuestión de despejar. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da? 0,9 segundos. Bien. Bueno, ahora la pregunta, antes de seguir. ¿Estos 0,9 segundos desde dónde se contaron? ¿Desde acá? Desde el inicio, desde el salto. Desde acá. Estamos 0,9 segundos es lo que tarda en ir de acá hasta acá. No es de acá hasta acá. Después eso lo vamos a tener que tener en cuenta. Entonces, este tiempo es desde una posición inicial 0 en I, que es lo que acá no está puesto, pero sabemos que la posición inicial 0 en I es el 0, hasta una posición final 4. Con esta aceleración tarda eso. Listo. ¿Y esto para qué lo queríamos hacer? Perdón, a mí me da 0,81. No sé qué estoy haciendo mal, pero esa cuenta me da 0,81. 8 dividido 9,8 al cuadrado. Después pasa la potencia como raíz y te da 0,9. Da 0,90. Sí. Está bien. No te olvides de la potencia. 0,9. No, está bien. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, encontramos eso ya. ¿Qué hacemos ahora con este tiempo? ¿Para qué lo queríamos? ¿Para qué era que lo queríamos? yo pondría ese tiempo en la función de posición de X del segundo tramo para poder saber la velocidad inicial de ese tramo, que sería la velocidad final del primero.
Perfecto. Pero ¿a qué igualo esto entonces? A 6 metros. Bien. La posición final en X es 6 metros. Entonces, la misma lógica. La posición final en X, cuando el instante de tiempo es t sub 2, que ya tengo el valor, es 6 metros. Por lo tanto, 6 metros es igual a la velocidad inicial en X, que es lo que yo quiero averiguar, por este instante de tiempo. Fíjense que sencillo. Y obtengo la velocidad inicial en X del segundo tramo, que es 6,64. Bueno, a todos les da así. Sí, 6,66. Está bien, está bien. Pasamos 6,6 si quieren. Así. Bueno, ahí está. Encontramos la velocidad inicial en X del segundo tramo. O sea, la velocidad del salto, que incluso era una de las preguntas. Y completamos esto. Perdón, profe, me perdí en esa parte. Lo que hicimos fue, encontramos el tiempo que tarda en caer. Sí, De hasta ahí acá hasta venía acá. bien. ¿Cómo? Hasta ahí sí. Bueno, el tiempo que tarda en llegar de 0 a 4 es el mismo tiempo que tarda en llegar de 0 a 6. El tiempo es el mismo. O sea que la posición final en X es 6, ya la conocemos. ¿Mm? Sí. Entonces, esta función, lo que yo no conozco es la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X es lo que no conozco. Pero conozco la posición final, que es 6 metros. Y conozco el tiempo, que lo acabamos de encontrar. El tiempo que tarda en llegar a esa posición final, que son 6 metros. Y mi única incógnita es la velocidad inicial en X. Despejando, Ahora sí. obtenemos la velocidad inicial en X. Completamos el parámetro inicial, completamos la función, acá. Y completamos la función. Acá. 6,6 metros sobre segundo. Y ahí tenemos todo completito. Perfecto. Y ahora, ¿para qué queríamos hacer esto? Esa es la velocidad final del primer tramo. Perfecto. La velocidad inicial del segundo tramo es la velocidad final del primero. Bueno, ¿y qué hago con esa velocidad final del primero? La usamos en la función de velocidad del primer tramo y sacamos el tiempo, que después lo usamos para hacer la posición. Bien, entonces yo sé que la velocidad de X en el instante de tiempo 1, o sea, la velocidad con la que llega, es la misma que con la que sale. Es 6,6 metros sobre segundo. Por lo tanto, 6,6 metros sobre segundo va a ser igual a la aceleración en X por el tiempo que yo llamé sub 1, que no conozco. El tiempo que tarda en llegar desde una velocidad inicial 0 con esta aceleración a una velocidad final de 6,6. Despejando. Dos 2,2 segundos. Perfecto, 2,2 segundos. Tenemos que el instante este es 2,2 segundos. ¿Ven por qué este número no es el tiempo de acá hasta acá? Ya me doy cuenta que este es mayor a este. Imposible. Si yo quisiera saber ahora el tiempo que tarda en ir de acá hasta acá
acá, ¿qué tengo que hacer? Sumar los dos tiempos. Ah, muy bien. Claro, a esto le sumo esto, porque esto vendría a ser el intervalo de acá hasta acá. Si yo quiero saber el instante con el que llega acá, a T1, le tengo que sumar T2, vamos a hacerlo, así ya nos queda. Vamos a llamarle instante final. Al instante final va a ser igual a T1 más T2. Lo dejamos expresado en operación. Bueno, la cuenta es fácil. Bueno, encontramos el instante 1. El tiempo que tardan de acá hasta acá. ¿Para qué queríamos hacer eso? Para hallar la posición en la que se encontraba. ¿Y cómo lo hacemos? Reemplazamos el tiempo en la función del primer tramo en X. ¿Y qué más? Porque si yo hago eso solamente, digo, si yo pongo acá, en lugar de T, pongo 2,2, tengo esto y esto que no sé. O sí lo sé. Y está en 0. Claro. No es solamente reemplazar el tiempo, tengo que igualar esto a la posición final del primer tramo. La posición final del primer tramo, cuando el instante de tiempo es 2,02 segundos, es 0 metros. Cuando el instante de tiempo es 2,2, la posición es 0. Por lo tanto, 0 metros es igual a la posición inicial del primer tramo que no conozco, más un medio de la aceleración por este tiempo, 2,2 segundos al cuadrado. Bueno, esto es, todo esto que está sumando va a pasar del otro lado restando y trabajamos. ¿Y cuánto nos da? $3,3 metros. ¿Seguro? ¿3,3? ¿Todos están de acuerdo? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sería negativo. Menos 3,3. ¿Por qué menos? ¿Por qué negativo? Cuando despejaste la incógnita estaba positivo y pasó negativo. Claro. No. Y bueno, después el signo negativo pasa hacia el otro lado. Bueno, pero ¿es correcto que me dé negativo? ¿Sabes? Matemáticamente me da negativo. ¿Ahora Sí, es porque correcto? si no hay coordenadas. A ver, claro, ustedes tienen que fijar eso. La posición está acá. El vector posición, fíjense el vector posición cómo está. Fíjense cómo apunta el eje. Y este es el vector posición inicial. Claro que tiene que dar negativo. Che, a mí me dio 7,26. No decía, a mí solo. Sí, a mí también, a mí también. ¿Positivo te dio? No, claro, negativo, negativo. Bueno. 7,3, redondeamos. Bueno, encontramos la posición inicial. Entonces, acá va a estar en 7,3. Menos 7,3. Y ahora completamos ahí que teníamos eso, ¿no? Menos 7,3 y menos 7,3 menos. Atención con el tema de los signos. Al compañero que decía que no sabía cómo hacer. No cambia nada. Lo que cambian son los signos y lo que tengo que prestar atención es a eso. Pero acá matemáticamente me lo decía. Lo que pasa es que uno tiende como a anular los signos. Pero mucha atención con el tema de los signos. Bueno, completamos ya todo. Completamos los parámetros iniciales, completamos las funciones. Y ahora nos podemos dedicar a resolver el ejercicio.
que preguntaba, bueno, la velocidad en el momento del salto, ya la encontramos. Y nos pregunta la velocidad al momento de llegar al suelo. Bueno, la distancia que recorre el muchacho en la carrera para poder llegar a la velocidad que ya encontramos, ¿no? Bueno, pide la distancia, es el módulo de ese. Bueno, entonces lo único que nos queda por resolver es la velocidad con la que llega al piso. O sea, voy a borrar esto. Bien, me queda por resolver esto. La velocidad con la que llega acá, la velocidad final. Que, de nuevo, como todo vector, por eso hay que dibujarlo, los vectores. Velocidad final en I y velocidad final en X. Por eso hay que dibujar los vectores. El examen no solamente le va a pedir el valor de la velocidad vectorialmente, sino seguro que también les pide el ángulo de inclinación, ¿no? Este ángulo. Bueno, vayamos a la velocidad. La velocidad es un vector. Esto tenemos que encontrar. Entonces, vamos. ¿Qué sabemos ya? Que la velocidad en X es 6,6. Bueno, vamos, claro. La velocidad constante en X. Bueno, en Y. ¿Qué hacemos? En Y tenemos que reemplazar el tiempo por 0,9 segundos en la función de velocidad en Y, en función del tiempo del segundo tramo. La velocidad de I, cuando el instante de tiempo es 0,9 segundos, va a ser igual a 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por esos 0,9 segundos. ¿Cuánto da esto entonces? Velocidad de I, cuando el tiempo es 0,9 segundos, ¿a qué es igual? 8,82. ¿Está bien que me dé positivo? Sí, sí, sí. Sí, pues Sí, tenemos por el sistema de coordenadas. Por el sistema de coordenadas, ¿no? Bien. Listo. Acá tenemos la respuesta. Si me piden la rapidez, saco el módulo. Si me piden el ángulo, ¿qué hago? ¿Qué aplico? El ángulo con Pitágoras. No, ¿El ángulo con Pitágoras? No, Pitágoras. No, perdón, con la trigonometría. Trigonometría. con trigonometría, sí, con la tangente. La rapidez la hacemos con Pitágoras, porque es el módulo, y con trigonometría sacamos el ángulo. ¿Con qué función trigonométrica? Con la inversa de la tangente. Exactamente, con arco tangente. Bien. El cateto opuesto sobre el adyacente. Bien. ¿Cuál sería? También, ojo, recuerden que ustedes van a terminar sacando este y después a 360 le sacan este. No sacan esta porción de Pisa que me quede. ¿Bien? Bueno. Una pavada. Denme el título ya de ingeniero. Esto es una pavada. Ya te hago un puente. Saben resolver esto, ya pueden hacer puentes. Ya está. Bueno, ¿qué falta? Graficar. Muy bien, las funciones de movimiento vamos a graficar. A ver si tengo el lugar, si no tengo que borrar todo. ¿Cómo vamos a graficar? ¿Qué dice la consigna?
En el mismo gráfico. Bueno, la consigna me está pidiendo que hagamos todo en un solo gráfico, o sea que vamos a hacer todo, vamos a ser obedientes. Vamos a hacer un lío de colores, pero... Un arcoíris vamos a hacer. Bueno, calculamos el tiempo final ya, así ya nos olvidamos de esto. ¿Cuánto es? $3,1 segundos. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque ahora vamos a hacer un gráfico donde vamos a tener que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que vamos a graficar es posición de X respecto del tiempo. Bien, ¿qué tiempos vamos a poner? Vamos a poner, a ver, 1, 2, 3. Acá, X en metros, tiempo en segundos, 1, que no está, más o menos por acá va a estar el 2,2 y apenitas acá va a estar el 3,1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la posición inicial del saltador de parkour cuando el tiempo es 0? Menos 7,3. Menos 7,3. Lo voy a poner por acá. Menos 7,3. Ahí está la primera intersección. ¿Cuál es la posición del saltador de parkour cuando el instante de tiempo es 2,2? 0. Bien. ¿Cuál es la posición del saltador de parkour cuando el instante de tiempo es 3,1? 6. 6. Bien. ¿Cómo uno de estos 3 puntos? Por una parábola. ¿Con una parábola? ¿Cómo es? Una buena recta. ¿Parábola de acá hasta acá? ¿Cómo? No, media curva, digamos. ¿Cómo medio curva? En el primer tramo sería como una parábola y en el segundo tramo es una recta lineal. Muy bien, muy bien. A ver, estamos graficando los 2 tramos. Cada tramo está representado por funciones diferentes. Más allá de que hagamos todo en un solo gráfico, las gráficas de cada función son diferentes. Yo estoy graficando funciones, tienen que venir a mirar las funciones. La primera función, que es el primer tramo, ¿qué tipo de función es? ¿Constante, lineal o cuadrática? Cuadrática. Cuadrática. ¿Triste o contenta? Contenta. Porque el término cuadrático es positivo. Entonces, en el primer tramo termina en el instante de tiempo 2,2, termina en la posición 0, entonces una función cuadrática contenta está re contenta. Y ahora voy a graficar la segunda parte, que es lo que pasa desde acá hasta el último instante final, 3,1. ¿Qué función en X me representa esto? Esta función. ¿Y esta función qué es? ¿Constante, lineal o cuadrática? Lineal. 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 ¿Pendiente positiva o pendiente negativa? Positiva. Positiva, lógicamente, porque esto tiene el término lineal, tiene signo positivo. Entonces la pendiente es positiva, no es negativa. Entonces, una recta de acá hasta acá.
¿Ven? No se apuren en decir, está la parábola. No. Acá es un gráfico entero para, está bien, es para todo el ejercicio, para toda la evolución del sistema. Pero yo lo dividí en tramos. Cada tramo está representado por una función diferente. Y eso es lo que ustedes después tienen que justificar, ¿eh? Cuando ustedes les preguntan, que acá se les pregunta, ¿por qué dividís? Si dividís en tramos, ¿por qué? Bueno, ¿por qué dividimos en tramos? ¿Cómo? ¿Es porque tienen distinta aceleración cada tramo? Hay movimientos diferentes, cada tramo tiene aceleraciones diferentes, por lo tanto necesito funciones diferentes para representar esos tramos de aceleraciones diferentes. Recuerden que nosotros dijimos que vamos a trabajar con aceleraciones constantes. Eso no se contradijo. Acá la aceleración es constante. Acá la aceleración es constante. Por tramos es constante. Entonces no podría yo, con una sola función, representar todo. Porque acá tengo una aceleración. Y acá tengo otra. Acá mi aceleración es 3 en X. Y acá mi aceleración es 0. ¿Cómo hago para la misma función poner 0 y 3 al mismo tiempo? No se puede. Bueno, entonces necesito dos funciones. Una para cada tramo. Y la gráfica tiene que mostrar eso. Si acá en la gráfica hay una sola parábola, una recta, un corazón, cualquier cosa que dibujen, bueno, significa que no se interpretó esa correlación entre la parte analítica y la parte gráfica. ¿Alguna duda hasta ahora? Bien. Y, posición de mí. Atención con esto. El eje está apuntando por acá. ¿Cómo voy a hacer el gráfico de la posición de I en función del tiempo? Y va a ser todo positivo. Sí, está bien, pero ¿cómo lo hago? Quiero decir, lo voy a hacer como los hago siempre. No se confundan con esto y hagan para abajo la flecha de la función. ¿Se entienden? Esto es lo que digo. ¿Está mal, profe, si lo hacemos para abajo? Sí, horrible, horrible. Sí. Sí, a ver, ¿por qué? Ok. Porque todas las funciones se representan así. Claro que sí. Las funciones se representan así. Pasamos los tiempos. 1, 2, 3. Por acá más o menos el 2,2 y por acá más o menos el 3,1. Esto es el tiempo en segundos. Y acá tenemos el eje Y en metros. Bien. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la posición en I cuando el tiempo es 0? 0. Bueno. Si usted lo dice, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es la posición en I cuando el tiempo es 2,2? 0. Bien. ¿Cuál es la posición en I cuando el tiempo es 3,1? 4. Bien. ¿Cómo uno de estos tres puntos? Hago una parábola así que baja por acá, sube y hace así y termina acá. ¿Cómo hago? Dos rectas. Una del 0 al 2,2 y del 2,2 al 3,1 otra recta. Así decís. Una recta acá. No, ahí no es una parábola. Ahí sería media parábola. A ver, vamos. Claro, es verdad. Vamos a pensar. Esto es el primer tramo. ¿Qué función
¿Dónde está la función que estamos representando acá? ¿Dónde está? Acá. Esta es la función. ¿Y qué significa esto? Que es una función constante que siempre vale 0. Cuando el tiempo es 1, vale 0. Cuando el tiempo es 2, vale 0. Cuando el tiempo es 2,2, vale 0. Por lo tanto, esa función es de acá hasta acá. O sea, de acá hasta acá. Siempre en 0, vení. Ahora, de acá para acá, es el tramo 2. Es esta función. Función cuadrática. Término cuadrático. Negativo. Positivo. Por lo tanto, contenta, ¿no? Ahí estamos. Eso es lo que tienen que prestar atención, de nuevo. Estamos representando funciones. ¿Qué funciones? Y esto y esto. Eso viene de acá, lo que estamos haciendo. Ven que, pero va quedando claro, ¿no? Después te diste cuenta que no era una recta, que tenía que ser una parábola. Lo bueno de esto es que ese problema solamente lo vamos a tener acá. Hagamos ahora las de velocidad. Voy a borrar. Vamos a hacer las de velocidad. De ahora en adelante, ¿vamos a tener discusiones sobre si es parábola o recta? No, ahora son todas rectas. No vamos a tener más esa discusión, porque en el único lugar donde puede o no haber parábolas es en las posiciones. Ya está, ahora ya sabemos que cada vez que grafiquemos velocidad y aceleración, parábola no hay, así que esa discusión no la tenemos más. Tendremos otra discusión, pero no esa. Entonces ya no puede aparecer una parábola en una función de velocidad, ni mucho menos una aceleración. Bien, entonces, velocidad en X en función del tiempo. Velocidad en X, metros por segundos. Bueno, 1, 2, debería ser como este. 2,2, 3,1. Bien, segundo. Bien. ¿Cuánto vale la velocidad en X cuando el instante de tiempo es 0? 0. Perfecto. ¿Cuánto vale la velocidad en X cuando el tiempo es 2,2? 6,6. ¿Cuánto vale la velocidad en X cuando el tiempo es 3,1? 6,6. Bien. ¿Por qué? Es constante. Es constante. Bueno, ¿cómo unimos estos 3 puntos? ¿Qué dijimos? Una recta lineal positiva. Estoy representando esto, ¿no? La primera parte es esta. Función lineal. Con término lineal positivo. Esa es la primera función. ¿Y la segunda función cuál es? Esta. ¿Qué tipo de función es esta? Constante. Lineal también. Lineal constante. Sí, constante. Constante. Vamos a decirle, constante. Constante. Ahí está. ¿Mm? Fíjense, acá hay aceleración. La velocidad está cambiando. Linealmente. Y acá no hay aceleración. La velocidad es constante. ¿Qué es lo que está pasando en la parte de que saltó? No, la velocidad en X es constante. Bueno, acá me está. ¿Ven cómo todo tiene que cerrar, no? Velocidad de I.
metros por segundos. 1, 2, 3, 2,2, 3,1, tiempo en segundos. Bien, velocidad de ni cuando el tiempo es 0. 0. Velocidad de ni cuando el tiempo es 2,2. 0 también, ¿no? Muy bien. Velocidad de ni cuando el tiempo es 3,1. 8,8. Lo habíamos calculado. 8,8. Bien. Bueno, ¿cómo unimos esto? Primer tramo. ¿Qué pasaba en el primer tramo? ¿Cómo es la velocidad de ni en el primer tramo? Es constante. Constante valor 0, ¿no? Constante de valor 0. ¿Por qué? Porque arriba de la terraza no hay velocidad ni. Bueno, y ahora, una vez que salta, ¿qué empieza a pasar con la velocidad de I? Una vez que empieza a saltar. Que salta, ¿no? Se acelera por la gravedad. Se acelera por la gravedad, va aumentando la velocidad y aumenta positivamente porque nuestro eje apuntaba hacia abajo. Estamos acá. Función lineal con término lineal positivo. Recta. Una recta. No salió recta, pero es una recta. Bueno, ¿qué nos queda? Estamos fácil. Bueno, voy a hacer por acá chiquitito porque no tengo manual. La aceleración, tiempo, segundos, aceleración en X, metros sobre segundos al cuadrado, 2,2 y 3,1. Y la aceleración en Y, aceleración en Y. Bueno, ustedes me ponen las unidades porque ya no quiero hacer más lío ahí. 3,1, tiempo en segundos. Bien, la aceleración en X. ¿Cuánto vale la aceleración en X cuando el tiempo es 0? 3. Muy bien. Acá está. 3. ¿Cuánto vale la aceleración en X? Y acá hay que tener un cuidado. Después 0. Del segundo tramo. En el segundo tramo es 0. Bueno, está bien. Pero ¿qué pasa acá? A ver. Ahí todavía es de 3, porque ahí está saltando. Acá, justo, no diría que todavía está saltando. Diría, cuando llegó al borde de la terraza, está con aceleración 3. Ahí está. ¿Qué pasa de ahora en más? Una vez que salta, ¿cuánto vale la aceleración en X? No tiene. 0, ¿Cuánto es vale? constante. ¿Pero cuánto vale? Sí, es constante, pero ¿cuánto vale? Porque acá 0. también es constante, ¿eh? 0. Acá también es constante, ojo, ¿eh? Acá también es constante. Es esto que está acá. Ahora, acá también es constante. Pero es esto que está acá. Es 0. Acá es constante y acá es constante. Ahora, no se une esto de acá para acá, ¿eh? Acá se deja punteado. No se une como si fuese un escalón, una escalera. ¿Y se une tampoco el 2,2 con el 3,1? Sí, Por una acá lo dice. ¿No se llega a ver? Por una diagonal no. Del 3 al 0 va por el 0. Si vos lo unís, ¿qué pasa si vos haces esto? ¿Qué estás diciendo acá? Es una función de velocidad. No de aceleración. No es una función de velocidad porque acá hay una aceleración. No, por eso. Estaría representando una función de velocidad. No. Si vos haces esto, estás representando que la aceleración está cambiando segundo a segundo. No.
Esto sigue siendo una función de aceleración, porque esto es un gráfico de aceleración en función del tiempo. Acá jamás podría ser una velocidad. Esto sigue siendo aceleración en función del tiempo. Pero si yo veo esto, lo que me estás diciendo es que la aceleración estaba en 13. Después estaba en 2,99. Después estaba en 2,98. Después estaba en 2. Después estaba en 3, hasta que llegó a 0. La aceleración fue cambiando instante a instante. Es decir, no es constante. Pero eso, ¿y dónde está eso? Si acá la función de aceleración es constante. No hay No, una... está. Es verdad. Sí, sí. Jamás podría... Una recta horizontal que vaya del 2,2 al 3,1, pero en 0, así. Ahí está. Y no se une de acá a acá, no se une. Porque si se uniera, significaría que pasó, así como que hubo valores en el medio. No se une. Si yo lo uno, estoy diciendo que pasó de 3 a 2,99, de nuevo, a 2,98, a 2,97, pero en el mismo instante de tiempo. En lugar de ponerlo en varios instantes, en el mismo instante. No pasó eso. Se le cortó la aceleración. Se cortó y automáticamente se hizo 0. Eso es lo que pasó. Atención con esto, ¿eh? No era tan fácil al final. Bueno, a ver ahora. ¿Qué pasa acá? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Cuánto vale la aceleración en I en el primer tramo? 0. 0. Bueno, ¿qué hago entonces? ¿Cómo gráfico? ¿Qué dibujo? ¿Qué hago? Una recta del 0 al 2,2 paralela al 0. Sobre el 0. No, sobre el 0. Ahí. Bien. ¿Y ahora? Eso es el primer tramo. Perfecto, está acá. Es eso. ¿Y ahora? Y ahora una recta del 2,2 al 3,1 en 9,8. Ahí está. 9,8 positivo. Ahí está. Aceleración constante 0 en el tramo 1. Aceleración constante en el tramo 2. Aceleración constante, pero de 9,8. Uno está tentado a unir esto, pero porque uno se cree que está haciendo un caminito cuando hace gráfico. No es así. Lo que estamos graficando son funciones. No tienen por qué haber una continuidad de acá y acá. De hecho, queda más claro si lo hiciésemos en gráficos diferentes. Pero bueno, acá no podían hacerlo en un solo gráfico. Incluso cuando tengan que hacerlo, si ustedes aprenden a hacerlo de esta manera, es más fácil hacer 6 gráficos que tener que hacer 12. ¿No? Porque si hubiésemos tenido que hacer uno de cada uno en grafiquitos separados, bueno, tenemos que hacer 12 gráficos. Así por lo menos tenemos 6 gráficos nada más. Pero hay que prestar un poco más de atención en esas cosas. Bueno, con esto ya son casi ingenieros, casi. Profe, ¿te puedo preguntar de nuevo el ejercicio que tenemos que entregar? Y es el que hicimos antes. Ah, ¿el mismo? Esperen que corto la grabación.